Muy buenas noches, mis queridos amigos, nuevamente en Vox Populi, el programa creado para usted, el programa que le dice la verdad. Y acabamos de transcurrir esta semana de mayo que realmente puso a la Argentina a la consideración del concierto mundial. Allí empezaba a nacer la patria que hoy gente inescrupulosa y sobre todo algunos ineptos van tratando de acabarla. Entonces, yo podría haber elegido otro tema para referirme, pero hay un tema, digamos, de mucha actualidad y que está preocupando mucho a la gente, y quería darle mi opinión en el sentido de no ser tan alarmista, pero al mismo tiempo quería dirigirme a los que gobiernan para decirles que no deberían hacerlo tan mal como si lo hicieran a propósito. Y el tema al que me quiero referir es este hecho de que todo el mundo está preocupado por esta estampida del dólar, que algunos ya asimilan a una corrida cambiaria, lo cual no es así. Es importante, pero no es grave, en la medida en que el gobierno realmente se resuelva por solucionar el problema y no por dilatar las consecuencias del problema. Hasta ahora, cuando el dólar llegó a 6.15, el gobierno se ha limitado a tratar de seguir profundizando las medidas que son precisamente las que lo han llevado a ese nivel. Yo me recuerdo que el último programa del año pasado que habláramos sobre la economía argentina, lamentablemente, está grabado, cualquiera lo puede consultar, lamentablemente habíamos dicho de que esto iba a suceder. Yo no soy adivino, no soy profeta y ni me considero un buen economista pese a que esa es mi profesión. Más bien tengo la visión de un político antes que la visión de un académico. Pero indudablemente que acá no hay que ser muy profesional ni tener mucho conocimiento para darse cuenta de lo que realmente está pasando. En ese último programa nosotros hablamos de los dos superávit. Hablamos de los dos superávit como el aspecto medular que había que cuidar de la administración nacional. Yo voy a tratar en este tema, porque a veces son temas engorrosos, que no todos los entienden, de pedirle disculpas a los que entienden bien, de tratar de tolerarme cuando trato de explicárselo al pueblo, porque es importante de que esto sea así. Aunque al pueblo no hay que explicarle mucho, porque lo siente cuando va al supermercado, lo siente cuando le han llevado el cospel a 2.70, lo siente cuando le cobran el doble del impuesto inmobiliario que le cobraban el año pasado. Pero, ¿qué decíamos en ese último programa, cuando hablábamos de los dos superávit? Superávit, tanto en la balanza comercial, o sea, lo que nosotros vendemos afuera, que son las exportaciones, y lo que nosotros compramos, que son las importaciones. Cuando las exportaciones, como usted lo ve en el gráfico que tiene en pantalla, superan a las importaciones, se produce eso que nosotros denominamos superávit comercial. O sea, el ingreso de divisas como consecuencia de la venta de bienes y servicios al exterior es superior a lo que nosotros compramos. La situación contraria, si las importaciones fueran mayor, en su pantalla el bloque de la derecha fuera mayor que el bloque de la izquierda, tendríamos un déficit. O sea que tendríamos que buscar de dónde sacar esas divisas para poder subsanar esa diferencia. Bueno, el otro superávit que yo les hablaba en el último programa del año pasado es el de la tesorería. Le llamamos tesorería, algunos prefieren llamarle las cuentas públicas del gobierno, pero tesorería es una palabra que se entiende, y se entiende muy bien. Cuando los ingresos
que tiene el gobierno son superiores a los gastos, también tenemos un superávit, nada más que en ese caso se le denomina superávit fiscal. Y si fuera al revés, estaríamos con un déficit. Yo hacía hincapié en que estas dos cosas hay que cuidar. Y hasta hace poco este gobierno nacional, en todos estos años, ha venido manejándose con un superávit comercial y un superávit fiscal. Es decir, había una buena generación de divisas extranjeras, como el caso del dólar, sobre la cual se sustenta el valor de nuestra moneda, y también una buena entrada de dinero vía de recaudación fiscal que posibilitaba que el gobierno podía gastar sin tener mucho cuidado. Ahora, mientras estos dos superávit existan, o sea, mientras las diferencias sean positivas a favor del Estado, es indudable que la cosa no solo es manejable, sino que se deben tomar medidas para cuando esta situación se invierta. Es el momento, y yo se los dije para los que tengan memoria, en ese momento que había que invertir, porque la inversión por habitante cuando aumenta es lo único que garantiza el aumento del bienestar a través del incremento del salario real. O sea, el producto por habitante es el que le da capacidad adquisitiva al trabajador y a los menos pudientes. Lamentablemente estas inversiones no se han hecho y no se han hecho durante todos los años de bonanza. O como dicen algunos en el campo, cuando están las vacas gordas, hay que extraer los productos que nos permitan sobrevivir cuando vienen las vacas flacas. Hoy las vacas flacas están golpeando a nuestra puerta porque la economía, no solo la economía argentina, sino la economía de grandes zonas del mundo, ha entrado en la parte descendente del ciclo, con lo cual, indudablemente, aquel que no haya juntado en el verano, como decía ese famoso ingeniero, le va a costar pasar el invierno. ¿Y qué pasa en la República Argentina? Veamos en esta diapositiva, que tenemos ya también en pantalla. Ahí usted ve que las importaciones son mayores que las exportaciones, con lo cual habría un déficit comercial, y si el gasto es mayor que los ingresos, habría un déficit fiscal. Esto no es tan así, y no es tan así porque acá se disimula el déficit que tiene la Argentina. Se lo disimula porque realmente las exportaciones son mayores que las importaciones. Se generan divisas. Hoy debemos tener el saldo a favor del país en un nivel de los 11.000 millones de dólares. Pero en el primer semestre del año ya se han fugado 23.000 millones en divisas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que se fuga es mayor que lo que nosotros ganamos, y ahí tenemos un problema de divisa que incide directamente sobre el nivel de reservas del Banco Central. Y del punto de vista de la tesorería, precisamente el día viernes, hoy es viernes que estamos grabando este programa, no hace más que unas 10 horas le han informado a la Presidenta de la Nación que ya estamos con déficit, o sea, los gastos son mayores que los ingresos. Están disfrazados también, porque esa diferencia se la financia con fondos del ANSES y con fondos del Banco Central. Pero si nosotros hablamos de ingresos y gastos genuinos, estamos por debajo ya necesitando dinero. ¿Y qué pasa cuando realmente no tenemos con qué financiar el gasto? Es como que usted le da una tarjeta de crédito a su hijo va a gastar, y cuando usted la va a pagar a fin de mes tiene 5.000 pesos y usted gana 3.000. ¿Qué hace? O pide prestado o le pide la tarjeta que le financien. Bueno, aquí también, ¿a qué mecanismo de financiación se recurre si nadie nos quiere prestar un peso? A la maquinita, a esa maquinita de Chicone. Empieza la emisión.
Y cuando empieza la emisión sin respaldo, los precios empiezan a subir. Este es un mecanismo que se deduce de una simple, es como la regla de 3 simple. De ahí, usted lo deduce inmediatamente, empieza a haber dinero, usted va con 100 pesos, hoy ya no compra lo que compraba antes. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Aquel que tiene un ahorro, supóngase que ha ahorrado 7, 8 mil pesos, y de repente ve que la inflación es del 30%, es decir, que el Estado, además de los impuestos tradicionales de ganancias, IVA, todavía le está metiendo un impuesto adicional, un impuesto del 30%. Y usted puede haber estado dispuesto a votarla a Cristina, pero no está dispuesto a que le meta la mano en el bolsillo el gobierno y le saque un 30%, porque no han tomado las medidas que tenían que tomar. Entonces, esto hace que usted corra a buscar un respaldo en la moneda norteamericana. Y de ahí es que todo el mundo sale a comprar dólares por un si acaso, más que nada porque está pensando que el gobierno no está caminando en el rumbo cierto, no está caminando con seguridad, y por eso se produce un aumento en la demanda de los dólares. Y acá donde yo quiero ilustrarlo, no vayamos a pensar nosotros que ese es un mercado total de la moneda norteamericana. Ese es un mercado marginal, es un mercado chiquito. Pero lo que pasa es que el gobierno no vende dólares, los particulares que tienen dólares tampoco los venden, entonces los que van a tratar de conservar el valor de sus ahorros no encuentran dólares y obviamente ahí sube el precio. O sea, el dólar a 4.45 o a 4.40, que es el dólar oficial, está garantizado para aquellos que importan, aun cuando se han tomado algunas medidas que realmente son preocupantes al prohibir importación de bienes de capital. Si a la falta de inversiones le sumamos la dificultad de encontrar bienes de capital, quiere decir que este país seguro va hacia una recesión. No solo que ya estamos en un crecimiento cero, sino que vamos a una recesión. Y esto debe servir de una luz roja de alerta. Este aumento, como usted lo puede ver ahí, de la demanda de dólares, tiene todos los costos de una devaluación, pero sin tener los beneficios de ella. ¿Cuáles son los beneficios de la devaluación? Que nuestros precios o el precio de nuestros productos en comparación con el dólar se hace más barato y por lo tanto nuestros productos pueden resultar mucho más atractivos en el extranjero y nos pueden comprar más, que es como ha ido haciendo Brasil. Brasil ha ido devaluando de a poco, que es lo que tendría que haber hecho la Argentina. Aquí se han negado. Así, mientras nosotros en los últimos tiempos hemos devaluado un 11%, Brasil devaluó un 32%. O sea, no dejó enfriar su economía. La diferencia es que Brasil tiene un 5% de inflación y nosotros tenemos un 30% de inflación. Esto es lo que genera desconfianza en el gobierno y desconfianza en la moneda. Por eso se produce esta corrida hacia el dólar. Y lamentablemente el gobierno actúa sobre los efectos y no sobre las causas. Es incompatible, absolutamente incompatible, que el dólar esté a 615 en ese mercado negro, por más que sea chico y marginal, es absolutamente incompatible con una tasa de inflación del 30%, con un aumento en la emisión monetaria del 40%, para mejor dice que se echó a perder una máquina de la Casa de la Moneda y van a tener que recurrir a la impresión de los papelitos afuera, con provincias que ya no tienen cómo hacer frente a sus erogaciones y muchos de ellos están dispuestos a emitir bonos o cuasi moneda. Y realmente esta situación, digamos, que se da en el país nos está llevando a un punto peligroso, porque realmente a la corrida cambiaria que estamos presenciando en este momento
le puede suceder una corrida bancaria. Con lo cual, digamos, la crisis esta de la cotización del dólar podría transformarse en una crisis financiera, y ya también lo hemos dicho varias veces en este programa. A la crisis financiera le sigue la crisis económica, o sea, la recesión, y a la recesión le sigue la crisis social, que puede manifestarse con mayor o menor grado de violencia. El gobierno, y no me quiero terminar estas palabras, debe cambiar su forma de actuar. No puede no solo generar desconfianza, sino que tampoco puede modificar los mercados. Esto tiene que metérselo en la cabeza. A los mercados se los puede controlar, pero la fuerza y dinámica de los mercados terminan por imponer tendencias. O no hay un economista en ese gobierno que conozca y sepa de esto, que no es necesario ser economista, basta haber observado los cursos de la historia argentina, que siempre ha pasado lo mismo. Entonces, no podemos nosotros salir con policías, con perros, olfateando dólares a la gente que trata de protegerse de la inflación. Hay que tomar otras medidas. Está bien que se haya frenado la importación y el drenaje de divisa y la fuga de divisa, se ha frenado, con lo cual estuvimos protegiendo la reserva del Banco Central. Pero no se puede ir a quitar la libertad. La libertad es la garantía de la convivencia, y sabemos que mientras la libertad genera paz y unión, las restricciones y los controles generan conflictos y temores, por lo cual la fuerza pública no puede ser usada para limitar la libertad económica de las personas. Ese no es el camino correcto, no es el camino indicado. Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero creo que en este momento el Banco Central de la República Argentina tiene que salir inmediatamente a demostrarle a la población de que el gobierno tiene confianza en sí mismo, de que el gobierno es capaz de afrontar esta situación. Y no le tenga miedo, salga y compre y venda dólares a 6.15 y si es necesario a 6.50, que después el dólar solo se va a acomodar, va a volver al nivel de los 5 pesos. Y aquellos que fueron con afán especulativo van a perder. Pero usted le va a dar al pueblo una confianza necesaria para que pueda implementar las otras medidas que nos lleven a reparar lo que no hicimos en su momento. No supimos aprovechar una bonanza económica como no tuvo nunca en la historia de este país. Ahora, no lloremos como mujeres lo que no supimos mantener como hombres. Nos equivocamos y los errores se pagan, porque en política 2 más 2 puede ser 5, 6 o 7, según el mentiroso de turno, pero en economía 2 más 2 es 4. Funciona como la matemática. Vamos a una pausa, señor director.